Bueno, hermanos, vamos a continuar en esta tarde con nuestra jornada dominical y vamos a continuar el mini estudio que empezamos la semana pasada hablando sobre los propósitos de nuestra vida, y titulamos esta serie de estudios que vamos a hacer enfocando correctamente la vida en los planes de Dios, o sea, dándole un propósito correcto a nuestra vida. La semana pasada hablamos de que una buena manera de poder encajar en los propósitos de Dios, hermanos, todos los planes de nuestra vida, todas las actividades de nuestra vida, es reflexionando sobre lo que realmente ocupa nuestra vida. Y hicimos 7 reflexiones en las cuales es bueno que nosotros siempre pensamos. Dijimos, hermanos, que si queremos encontrar realmente el propósito correcto de nuestra vida, el propósito que Dios tiene para nuestra vida, una de las cosas que tenemos que hacer es que no podemos encontrar el propósito de nuestra vida si el punto de partida somos nosotros, y que la vida es parte de un plan eterno que tiene un propósito eterno. Por lo tanto, lo que guía nuestra vida no deben de ser nuestros planes o nuestros propósitos, sino Dios, que tiene un propósito para nuestras vidas, y así sucesivamente. Ahora, lo que me gustaría es que hiciéramos, hermanos, es que pudiéramos ver aquellos planes específicos que Dios tiene para nuestra vida. El hermano Pablo decía que al final de la semana pasada, decía, pero realmente todos las cosas que vemos, especialmente porque inicialmente comenzamos este estudio haciendo alusión al libro de Una vida con propósito, ¿verdad?, que nos llevan realmente a propósitos similares, y que son propósitos que de alguna manera tienen que ver con todos nosotros, y en parte es verdad, pero solamente quise aclarar en el sentido de que hay propósitos más específicos, o sea, individualmente para mí, para usted, y propósitos que son para todos, o sea, todos tenemos ¿cómo se llama?, esa responsabilidad de encontrar ese propósito específicamente para mí. Así que es bueno que nosotros podamos encontrar eso en nuestra vida. Ahora, una de esas buenas maneras es saber los planes específicos que Dios tiene para nuestra vida. Y vamos a usar el ejemplo de Pablo porque es clásico, porque encontramos en él un propósito específico para su vida, que creo que es así para todos nosotros. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 17, hermano Pablo, si nos los puede leer, Gálatas 1, versículo 15 al 17. Yo mientras tomo mi coquita porque como que mi garganta se me está descomponiendo, mientras ustedes buscan el pasaje. El que ve el video va a decir, ay, se acabó, se lo llevaron. Yo tenía esa no es. Ese único. No, había una de cero, pero ahí tengo un agua. Mejor tomo agua. Muy bien, hermano Pablo, por favor. Sí. Díganos Gálatas, versículo 1, ¿qué dije? 1, 15 al 17. Capítulo 1, versículo 15 al 17, por favor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Muy bien. En esos 3 versículos, Pablo, hermanos, describe que Dios tuvo un propósito específico con él, y que ese propósito inició incluso desde el mismo momento de su concepción, desde el momento que estaba en el vientre, dice, de su madre, que Dios lo llamó para un propósito específico. Y si usted lee el libro de Hechos con cuidado, se dará cuenta que ahí llega un momento en que Lucas describe que Pablo declaró que Dios específicamente lo había llamado para un ministerio a los gentiles, y a Pedro a un ministerio a los judíos.
Y por eso, si usted divide el libro de los Hechos, se dará cuenta que los primeros 10 capítulos del libro de Hechos, el énfasis es el apóstol Pedro y su ministerio a los judíos de Jerusalén, de Judea y parte de Samaria. Pero después del capítulo 11 en adelante, usted encuentra el ministerio del apóstol Pablo, que fue más allá de Jerusalén, más allá de Samaria, para cumplir el propósito de Dios para los creyentes, pero específicamente también para Pablo, de ser testigos, como dice en Hechos 1:8, ¿verdad? Y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se ve claramente que los planes específicos de Dios para Pablo fueron que él fuera un misionero a los gentiles. Pero aquí en Timoteo, cuando le escribe a los Gálatas, está diciendo que desde el momento que Dios lo llamó, desde el vientre de su madre, dice, lo llamó con un plan específico. ¿Qué? Que era la predicación del evangelio. Ahora, todos tenemos ese propósito, pero hay veces que Dios escoge y darnos un propósito específico para hablarle específicamente a alguien y de cierta manera, en cierto contexto. Entonces, eso es lo que queremos decir, que nosotros debemos descubrir los planes específicos de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿cómo vamos a descubrir esos planes específicos que Dios tiene para nuestra vida? El primero, o la primera forma, quizá tiene que ver con lo que dijimos la semana pasada, es que no debe de empezar los planes con nosotros, ¿verdad? No sé si usted tiene planes en su vida, yo tengo, creo que seguiré teniendo, pero tenemos que entender dónde empiezan nuestros planes. Y quizá cuando hablamos de planes específicos, tenemos que recordar esto. Dios es el punto de partida de todos nuestros planes. Tenemos que verlo en virtud de que realmente, como Pablo lo está describiendo, que desde el vientre de su madre, dice, Dios lo llamó ¿para qué? Para un propósito específico, ¿verdad? Entonces, Dios es el punto de partida de todos nuestros planes. Tenemos que pensar realmente si este es lo que Dios quiere que yo haga específicamente. Y vamos a descubrir algo específico a medida que avancemos en el estudio, estoy seguro, porque es así, hermanos. No todos somos oídos, no todos somos ojos, no todos somos pies. Estamos en un cuerpo donde tenemos diferentes funciones específicas. No todos somos oídos, no todos somos orejas, no todos somos ojos. Tenemos funciones específicas. Bueno, en los planes de Dios también hay planes específicos para nosotros, pero Dios es el punto de partida. Entonces, póngase a pensar, cuando usted hace un plan, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace si usted hace un plan? Digamos que usted, cualquier plan que tenga, digamos que usted quiere hacer un plan de retiro, ¿verdad? Para poderlo poner. Bueno, si usted quiere un plan de retiro, tiene que iniciar con 3 cosas, ¿verdad? Primero, o sea, el punto de partida es abrir un plan de retiro. O hablar con la persona correcta. Exacto, sí, pues sí, abrir el plan de retiro, hablar con la persona que lo pueda ayudar a hacer eso. Segundo, usted tiene que partir del punto que tiene que poner un dinero específico en él, ¿verdad? Tiene que saber cuánto va a poner en él y también por cuánto tiempo y cuál es el objetivo de eso y así sucesivamente, ¿me entiende? Entonces hay un punto de partida. Cuando hablamos de los planes de Dios, el punto de partida de nuestros planes es Dios. Entonces tenemos que enfocar nuestra atención en los planes generales que Dios tiene para nuestra vida: servir, adorar, ofrendar, predicar el evangelio y así sucesivamente. Pero nosotros decir, ok, este es el plan que Dios tiene para mí, este es el plan específicamente de Dios. Y dijimos que los planes que empiezan con Dios son planes que tienen un efecto eterno, ¿verdad? Empezar un plan de retiro no tiene un efecto eterno, pero sí comenzar a ofrendar tiene un efecto eterno. El servir tiene un efecto eterno. Entonces,
Dios es el punto de partida de todo nuestro plan. O sea, tenemos que verlo en virtud de lo que va a agradar a Dios, de lo que va a exaltar a Dios, de lo que va a honrar a Dios. Por eso Pablo dice que aún las pequeñas cosas insignificantes que hacemos, si tienen ese propósito, tienen un efecto eterno. Ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, dice Pablo, hacerlo todo ¿para qué? Para la honra y la gloria de Dios. Entonces, esta es la primicia de este punto. La vida, hermanos, consiste en permitir que Dios te use para sus propósitos y no que lo uses tú para los tuyos. ¿Ok? Eso es lo que dice el libro. Eso es lo que me encantó de lo que dice el libro. Nosotros debemos de convertirnos en siervos de Dios. O sea, tenemos que permitir que Dios use nuestras vidas para sus propósitos y no que los usemos a Él para los nuestros. Es diferente, ¿verdad? El mundo está pensando primero en ellos y luego en Dios. No, nosotros tenemos que entender, los planes de Dios comienzan con que Él nos use a nosotros y no que nosotros los usemos a Él. Esa es una manera egoísta de ver a Dios, de que Él sea el que me dé todo. Por eso la gente casi no quiere aceptar al Señor, porque Cristo, como decía el pastor MacArthur, Cristo en vez de darte, primero te demanda. Dame tu corazón, dame tu vida, dame tu obediencia, dame tu honra, dame tus dones, tus talentos. O sea, la vida cristiana, hermanos, es una vida de exigencia. Cristo exige de nosotros. No solo nos quiere dar, pero cuando nosotros centramos nuestra vida más en pedirle al Señor que en darle al Señor, empezamos a ser egoístas. Y claro, los planes de Dios no se pueden llevar a cabo con personas egoístas, egocéntricas. Tienen que ser que nosotros le demos a Él antes de que Él nos dé a nosotros. Hablando ya de la vida en cuanto al propósito, no de la salvación. Por supuesto, Él nos da primero la salvación, porque ese es algo que, de ahí es el punto de partida, dicho sea de paso. Segundo, otra cosa que son parte de los planes específicos de Dios para nuestra vida, es entender, hermano, que los planes de Dios fueron diseñados para que los cumpliéramos. Los planes de Dios fueron diseñados para que los cumplieras. Cuando Dios diseñó todo lo que diseñó y nos creó de la manera que nos ha creado, hermanos, con todas las características que tenemos en nuestra vida, hermanos, no es casualidad que tengamos lo que tenemos, hermanos, hablando de capacidad de inteligencia, capacidad de habilidades, dones incluso que Él nos ha dado, lugares donde Él nos ha puesto, circunstancias en las que Él ha diseñado, planes específicos que Él ha diseñado, propósitos específicos que Él ha diseñado, hermanos. Todo eso tiene que ver con que Dios lo diseñó de esa manera. Dios lo diseñó de esa manera. Aquí viene lo que queremos decir con eso. El libro dice, podemos elegir nuestra carrera, o puedes elegir tu carrera, tu cónyuge, tus pasatiempos y muchos componentes de tu vida, pero no te toca escoger tu propio designio. En otras palabras, hay cosas que tú no puedes escoger por ti mismo. Son un diseño que Dios nos dio para que los cumpliésemos. Son un diseño para que Él cumpliese sus propósitos en nosotros. Mira lo que dice el Salmo 138, el versículo 8, hermano Irineo. Salmo 138, 8. Podemos elegir dónde trabajar, sí. Podemos elegir la compra de una casa, sí. Podemos pasar nuestros pasatiempos, sí. Todo eso lo podemos elegir, pero no podemos escoger nuestro propio designio. En otras palabras, no podemos agregar a nuestra vida cosas que solamente Dios puso allí por algún propósito o algún plan específico. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampararás la obra de tus manos. Muy bien. Él nos creó, dice allí, ¿verdad? Él nos creó, por lo tanto, dice, Él va a cumplir su propósito
en mí. Aquí viene la diferencia entre elegir tu carrera, elegir tu cónyuge. Por ejemplo, tú no elegiste dónde nacer, ¿ok? No elegiste tampoco los padres que tienes. No pudiste elegir tu salvación. No pudiste elegir tus dones. Todo eso es un diseño de Dios. Él preparó todo. Tu nacimiento, tu color de piel, tus habilidades, tu inteligencia, tu medio ambiente, tus padres, tus hermanos. Todo eso es algo que tú no pudiste elegir, pero tiene un propósito. Tiene un plan específico Dios, por lo cual te hizo del tamaño que eres, te hizo con la inteligencia que tienes, te puso con los padres que tienes o que tú tuviste. Todo eso son detalles que son un designio de Dios. Hay cosas que nosotros no podemos elegir, hermano. Tú no puedes elegir los hijos que tienes. Son algo que Dios ya diseñó. Los hijos que tienes, hermanos, no son un accidente, como muchas veces le llama la gente a ciertos hijos, ¿verdad? No son un accidente. Y todas las circunstancias que estás viviendo, hermanos, tampoco son accidente. Entonces, hay ciertos planes que fueron diseñados para que tú los cumplieras, porque Dios te diseñó así, porque Él designó todos los eventos de tu vida. Entonces, hay cosas que vamos a poder elegir, pero los planes de Dios, los designios de Dios no los vamos a elegir. Puede que Dios te lleve a hacer una cosa que tú ni siquiera te imaginaste ser. Tal como yo pienso que es mi vida. Yo jamás me imaginé que iba a ser pastor. Jamás. No es algo que uno puede decir. Y a lo mejor tú tampoco pensaste que jamás hubieras sido cristiano, o que jamás hubieras nacido en esta familia, o que hubieras pasado por estas cosas. Son cosas que solamente Dios designó. Entonces, los designios de Dios son parte de cómo Dios va a cumplir los propósitos de Él en nosotros. Por eso eres como eres. Estoy hablando de características de tu persona, de tu físico, de tus habilidades, de tu inteligencia, de tu medio ambiente. No estoy hablando de acciones y actitudes, porque esas sí las puedes escoger. Tú puedes escoger enojarte y no enojarte, ser una persona enojona o no serlo, ¿verdad? Pero los designios de Dios, eso sí, no los puedes escoger tú. Por eso el salmista dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, primero, Dios es el punto de partida de todos nuestros planes. Segundo, los planes de Dios fueron diseñados para que los cumpliéramos. Tercero, lo que guía tu vida no está centrado en ti o en tus experiencias, sino en los planes de Dios. La mayoría de la gente, hermano, hace decisiones basadas en sus experiencias. Y eso a veces no es lo más apropiado si queremos cumplir con los planes y los propósitos de Dios. Las experiencias no deben de ser lo que guía nuestras vidas. Porque es por eso que muchos dicen, no, pues ¿para qué me caso? Mira cómo me fue. Si tu experiencia es esa, a lo mejor Dios sí te quiere casado. A lo mejor Dios no te quiere casado. O a lo mejor Dios quiere que hagas esto. Pero si uno basa su vida, si uno se guía por sus experiencias o por lo que uno quiere, entonces los planes de Dios no se pueden dar en nuestra vida. Porque las experiencias de nuestras vidas, hermanos, no nos van a guiar a ningún lado, especialmente si fueron experiencias negativas. Por eso mucha gente no se atreve a hacer ciertas cosas. No, pastor, yo no puedo hablar en persona. ¿Cómo no? Si Dios te diseñó con ese propósito, designó ese propósito para ti, Él te va a capacitar. Pero no te puedes dejar guiar por tu miedo. No te puedes dejar guiar por lo que otros opinan de ti. Entonces, los planes de Dios, hermanos, no se pueden aclararse correctamente en la vida si lo que nos guía son estas cosas. Acuérdense, no somos nosotros la guía de nuestras propias vidas. No podemos nosotros caer en la filosofía del mundo que dice, ¿verdad? Tú escoges tu propio destino o tú eliges tu propio destino. No es así, ¿verdad? Pero
Dios va a aclarar sus planes en ti, pero estas son las cosas que no te pueden guiar a ti, pero que guían a mucha gente y que guían incluso a veces a cristianos. Primero, no te puedes dejar guiar por la culpa, ¿ok? No te puedes dejar guiar por la culpa. Nosotros por naturaleza somos culpables, hermanos, no inocentes. Y ya sea que lo veas en la vida espiritual o en la vida emocional, la mayoría de la gente vive con culpa, hermanos, porque por naturaleza son culpables, ¿verdad? Eso es lo que dicen las Escrituras. Somos culpables de haber faltado a Dios. Nacemos con una naturaleza pecaminosa que tiende a pecar y por eso somos culpables. Pero hay varias culpas que nosotros cargamos porque obviamente hacemos las cosas mal. Uno piensa, hermanos, que si uno no tiene cierto grado de responsabilidad, obviamente tarde o temprano, esa es una manera errada de pensar, porque nuestra culpa va a ser presa de nosotros. Y tratar de huir de los errores y la vergüenza que causan nuestra culpa, hermanos, no permite que el futuro sea controlado por el pasado. O más bien, permite, que el futuro sea controlado por el pasado. Mucha gente vive de sus culpas pasadas. Yo no sé si de vez en cuando le llega a usted, híjole, lo que yo hice, eso sí, está medio grave. Y no sé si Dios me vaya a perdonar. O trata uno de eso. Pero la culpa a veces no permite que los planes de Dios se lleven a cabo en nuestra vida. Recuerde, como seres humanos nacemos con culpa, pero no tenemos que vivir con la culpa. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que Dios hace en nosotros. Él quita la culpa. ¿Qué es la justificación? Es precisamente eso. Es declararle a alguien que inocente cuando era culpable. Cuando era culpable. Segundo, no puede dejarte guiar por la ira o el resentimiento. La ira o el resentimiento. Aferrarse a heridas que nunca pueden superar, quise decir ahí. Superar. Y hay que recordar esto, hermanos. Los que te hicieron daño en el pasado no lo pueden seguir haciendo a menos que te aferres al dolor por medio del resentimiento. Mucha gente vive resentida con los demás, hermano. Y por eso no pueden cumplir con los planes de Dios. No pueden. Están resentidas con papá, con mamá, con los hermanos, con la sociedad, con los amigos, con alguien que les hizo daño. Y por eso no se atreven a hacer algo más. Por eso viven de una manera limitados en lo que ellos pueden lograr. No se puede vivir del pasado, hermano. La ira o el resentimiento son como un cáncer, ¿verdad? Para las emociones, para los sentimientos, para la vida espiritual de nosotros. Pensemos por un momento si hay algo que a veces resentimos, ¿verdad? Y no nos sentimos cómodos porque estamos enojados con alguien, porque nos causaron mal en algún lugar y no podemos. Se acuerda de la historia de José, ¿verdad? Usted se recuerda que él pudo fácilmente dejarse guiar por la ira y el resentimiento cuando tuvo enfrente a sus hermanos. Pero ¿cómo pudo haber cumplido la voluntad de Dios o el propósito de Dios al verlo llevado a Egipto si él se hubiera dejado llevar por la ira, por la venganza, por el resentimiento? No hubiera podido. Le hubiera dicho a sus hermanos, ahora me la pagan. Y me la pagan el triple. Nadie puede cumplir con los planes y los propósitos de Dios, menos aquellos que son generales para todos. ¿Cómo puedes amar? El propósito de tu vida, hermanos, es amar. Es un propósito general que nosotros tenemos, amarnos los unos a los otros. Pero si la ira o el resentimiento te están minando, pues no puedes hacer nada. Otra cosa por la cual no podemos dejarnos guiar es el temor, hermano. El temor. El temor hace perder oportunidades, hermano. Mucha gente, hermanos,
tiene oportunidades, pero por miedo no los logra. Ahí en el trabajo nos dijeron, ¿quiénes quieren tomar un curso para certificarse como operadores del forklift? Y la mayoría, no, pues esa máquina, que imagínate que me aplasto un dedo, me muero, o se me cae una paleta encima, y no de limón, hermano, unas paletas de 2-3 toneladas encima, imagínense que hay que subirlas hasta arriba, hermano, y luego se maneja el forklift así, olvídese. O simplemente estar aquí enfrente, hermano, o llevar a cabo algo. El temor hace perder oportunidades, hermano. Y Dios normalmente, hermano, cuando va a darte un propósito para tu vida, un elemento necesario para eso es el tomar riesgo, hermano. El tomar riesgo. Evitar cualquier riesgo no tiene nada de saludable para emprender los planes de Dios, hermano. Todos los hombres que Dios usó, hermanos, corrieron un cierto grado de riesgo. Y si hubieran tenido miedo, hermanos, si hubieran escondido en su miedo, no hubieran podido hacerlo. Piense en Moisés, piense en Noé, piense en tantos otros hombres de Dios. Mucha gente tiene miedo, hermanos, de las cosas, entonces no logra hacer lo que Dios posiblemente tiene para él. No, pues pastor, es que yo no puedo. ¿Quién dice que no? A lo mejor no lo has tratado. Pero ¿qué tal si no sale? Bueno, ahí está el riesgo. Hay veces, platicaba con Eddie porque estamos estudiando esto de los dones, porque quiere hacerse miembro y quiere ya servir de una manera oficial. Entonces el jueves platicamos sobre los dones y me dijo, pastor, pero es que me da miedo orar ahí en el frente. Pero no, es que le digo, es que eso te va a quitar la oportunidad de poder empezar a perder el miedo, a hablar enfrente, a orar enfrente. Tienes que dejar que Dios obre y estando allí enfrente, digas lo que digas, sé que si es algo que Dios quiere que hagas, Él te va a dar las palabras, ¿no? Entonces no debemos de tener miedo, hermanos, porque el temor nos deja sin oportunidad de servir al Señor, de que Dios nos use por miedo. No, pastor, pero ¿qué tal si no aprendo nada? ¿Cómo no? Algo vas a aprender. Ya. Ahora, posiblemente en el fracaso encuentras realmente lo que quieres hacer, ¿verdad? Cuarto, a otros los guía el materialismo. El valor de lo que tienes no es más importante del valor de lo que eres. Cuánto vales como persona y cuánto vales por lo que tenemos no es lo mismo. Hay veces, hermanos, estamos tan muy enfrascados en lo material que obviamente eso nos hace perder cualquier tipo de propósito de Dios de nuestra vida. Aquel que piensa más en el dinero que en el Dios o en las cosas, que se preocupa tanto en las cosas materiales, nunca va a poder servir al Señor. Tú sabes que el principal obstáculo para que se enrolen en un seminario, ya lo he descubierto, hermano, es que se dan cuenta, la mayoría de los hermanos, es que en el pastorado no hay una vida de riquezas, hermano. Esa es la realidad. Y es así por naturaleza, porque si hay algo que Dios quiere que los hombres de Dios aparten completamente de su vida, es la ambición material. No quiere decir que Dios no te puede prosperar y te puede bendecir. Lo que quiero decir es que si eso es lo que va a guiar tu vida, el cuánto vas a lograr tener, entonces obviamente eso es lo que va a guiar tu vida y Dios no va a poder cumplir su propósito. Dios no usó a nadie materialista en las escrituras, hermano. Todo lo contrario, a los que tenían dinero los tuvo que despojar de su dinero antes de poder usarlos a ellos, como es Pablo, como es otros, Moisés, por ejemplo. Entonces, cuánto valemos como personas y cuánto valemos por lo que tenemos no es lo mismo. Dios quiere que valgamos, hermanos, como personas, no por la cantidad de lo que tenemos. Por ejemplo, piensa a ti, o sea, si tú quisieras nombrar a un pastor exitoso, tendrías que presentar ante la sociedad a un pastor que tiene una iglesia con un edificio enorme, con un presupuesto alto,
con una gran cantidad de miembros y cualquiera diría, eso es un pastor exitoso. No vas a presentar al apóstol Pablo en la cárcel, solo, abandonado, sin nadie, sin dinero, sin casa, sin lujo, sin prestigio, nada. No vas a presentarlo a él. ¿O sí? No sería alguien que fue tras el dinero. O al mismo Jesús, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, hermano? Qué curioso. Jesús no tuvo nada, no tuvo ni una sola propiedad. Nada de lo que tenía Jesús era suyo. Ni siquiera, como dice en el libro, no me acuerdo en qué libro leí, que ni siquiera el burro que él montó era suyo. Imagínense. De acuerdo a la sociedad, si alguien anduviera así ahorita como anduviera Jesús, hermano, ¿quién lo iba a tomar en cuenta? Porque según los estándares del mundo, el materialismo es algo que mueve a la gente. Entre más tienes, a lo mejor estás más bendecido por Dios. No necesariamente, eso lo sabemos. Por último, no podemos encontrar los planes específicos de Dios, hermanos, si lo que nos guía es la aceptación de otros. Tratar de agradar a todos en vez de a Dios es un fracaso rotundo. Tratar de agradar al mundo es una de las claves del fracaso, hermanos. Hay veces nosotros queremos ver si así caemos bien a todos, ¿verdad? Pero, hermanos, es un rotundo fracaso el querer tener contentos a todos. Cuando el presidente Barack Obama se postuló para presidente, una de las cosas que me impresionó de él, es su elocuencia. Es su elocuencia. Hablaba de una manera, si usted escuchara sus speech, a mí me gustaban, o sea, porque tenía una elocuencia enorme. Cuando el presidente Trump se postuló para presidente, una de las cosas que me encantó de él, y me sigue encantando, es que él no estaba ahí para caerle bien a quien. O sea, él le importaba un comino si le caía bien a la gente o no. Y a mí me gusta una clase de líder así, que no quiere complacer a todos. No se puede, hermano. Ni mismo Jesús lo hizo. Entonces, si lo que nos guía, hermanos, es que todos nos acepten, olvídese, no vamos a lograr. Especialmente si queremos el liderazgo en las cosas del Señor. No lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Entonces, estas cosas tienen que ser claras en nosotros, hermanos, para que lo que guíe nuestra vida no esté centrado en nosotros ni en nuestras experiencias, sino en los planes de Dios. Eso es una manera de entender cuál es el plan de Dios en mi vida. Que ni nos guíe ni la culpa, ni la ira, ni el resentimiento, ni el temor, ni el materialismo, ni la aceptación de ninguno, sino que sean los planes de Dios lo que guíen nuestra vida. Ahora, antes de entrar a los propósitos generales para nuestra vida, y después vamos a abarcar los propósitos específicos, por supuesto, creo que hay maneras de que podemos saber realmente qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta vida. Quizá sería bueno nada más entender cuáles son los beneficios de una vida con propósito, que eso es algo que sí rescaté del libro porque es muy importante que lo postulemos de esa manera. ¿Cuáles son los beneficios de una vida con propósito? Número 1, conocer tu propósito da sentido a tu vida. Conocer tu propósito da sentido a tu vida. Hermanos, las cosas sin sentido no tienen mucho significado en tu vida. Las cosas sin sentido no tienen mucho significado en tu vida. Y la mayoría de la gente puede, hay veces, decir o dice, ¿verdad? No tiene sentido mi vida. ¿Sabe que el aumento de suicidios, hermanos, se ha triplicado, cuatriplicado, hermanos, durante este año? La gente no tiene sentido de la vida. No le da sentido a la vida. Y hermanos, cuando tú encuentras cuál es el propósito de tu vida, dice el libro, cuando la vida no tiene sentido, puedes soportarlo todo. Cuando la vida tiene sentido, puedes soportarlo todo. Y así es, hermano. Sin sentido la vida no tiene propósito. Sin sentido la vida no tiene propósito.
Conocer nuestro propósito, hermanos, le da sentido a nuestra vida. Es como cuando sabemos hacia dónde nos dirigimos. Imagínense que salga usted de su casa, ¿a dónde vas? No sé. Bueno, a algún lugar tenemos que ir, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene estar manejando? A veces cuando salimos de aquí de la iglesia, digo a mi esposa, ¿dónde vamos a comer? No sé. ¿Y sabe dónde quieres comer? No sé. Y tú me dices ella, ¿dónde quieres? Pues no sé tampoco. No, pues hay que saber dónde vamos a ir, porque no vamos a manejar nada más porque sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo que sucede en la vida, hermano. No hay sentido, no hay propósito. Sin Dios, hermanos, la vida no tiene propósito, y sin propósito la vida no tiene sentido. Eso es así, hermanos. Es Dios quien le da propósito a nuestra vida, y con propósito la vida tiene sentido, porque sabemos hacia dónde nos dirigimos. Eso es lo que dice la Biblia de Moisés, ¿verdad? Porque tenía puesta la mira en el galardón. Y si usted ve la descripción que hace el libro de Hebreos allí, dice que por la fe pasó el Mar Rojo, por la fe hizo esto, por la fe aquello, y dice porque tenía puesta la mira en el galardón. Ese era el sentido de su vida, ese era el propósito. Dice el libro, la tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. Y es así, hermanos. Qué triste es cuando la gente, hermanos, muere sin haber hecho nada en la vida. Digo, nada con sentido. Nada con sentido. De repente, hermanos, nosotros nos podemos convertir en personas sin rumbo fijo. Hay gente que es así, hermano. ¿Qué sentido le da la vida? Ninguno. Y por eso fácilmente se deprimen, por eso fácilmente no tienen que hacer. Entonces, el segundo beneficio de una vida con propósito es conocer tu propósito simplifica tu vida. Conocer tu propósito simplifica tu vida. ¿Sabe que una de las cosas que siempre aprecié de la cultura americana, cuando yo vine aquí me decían, ¿verdad? Especialmente porque era lector de un libro de un par de policías que vivían en San Francisco. Era un libro de historietas, por supuesto, pero todo el trama se centraba allí en San Francisco, alrededor del Golden Gate. Y en ese tiempo, estos dos policías siempre tenían una frase, hay que hacerlo todo práctico, no te compliques la vida. No te compliques la vida. Cuando uno tiene propósito, hermanos, simplifica la vida porque uno puede darle 5 prioridades a su vida y es todo. No necesitas más. La vida es bien simple, hermano. Dormir, comer, trabajar, descansar. Y si tú cumples esos simples propósitos de tu vida, físicamente hablando, está bien. Porque ¿qué más vas a hacer en esta vida? No hay nada más que hacer, pero sin embargo, si te pones a hacer un montón de cosas, obviamente no vas a lograr nada. Por lo tanto, conocer tu propósito enfoca tu vida. Conocer tu propósito enfoca tu vida. Si yo sé qué es lo que tengo que hacer. Miren, mi semana es muy simple, hermano. Sí, a veces puede volverse muy rutinaria, pero es muy simple, hermano. Lunes, tengo que venir a una junta aquí, ¿verdad? Y de ahí empieza mi dilema de empezar a leer, empezar a estudiar, empezar esto. Pero básicamente la semana se pasa entre trabajo, estudio y venir a la iglesia. Simple. Simple. No hay mucha complicación ahí. ¿Para qué me complico más la vida? Entonces, conocer propósito. Te conviertes en una persona efectiva al ser selectivo. O sea, seleccionas muy bien las cosas que vas a hacer. Haz menos, no confundas actividad con productividad, dice el libro, porque es verdad, a veces pensamos que si hacemos más cosas, estamos haciendo más, pero la realidad es que no. A veces hacer demasiadas cosas te cansa nada más pero no haces nada. Y si tú revisas la lista de las cosas que hiciste, a veces dices, híjole, hice tanto, pero parece que ni hice nada. Precisamente porque cuando uno sabe cuál es el propósito de su vida, uno se enfoca en ello y uno puede hacer menos, pero también tener mayor productividad. Tercero,
Conocer tu propósito o los beneficios de una vida con propósito es conocer tu propósito estimula tu vida. Estimula tu vida porque tienes algo por qué vivir, ¿verdad? Tienes algo por qué vivir. Estimula tu vida, hermano. Yo no sé si a usted le estimula el hecho de servir a Dios, de adorar a Dios, de involucrarse en las cosas de Dios, pero eso es parte de nuestro propósito, acuérdese, y eso lo debe de estimular a uno. Y en todo el registro de la Biblia te das cuenta que los hombres de Dios entendieron que cuando uno tiene ese propósito en la vida, se entusiasma. Hay un entusiasmo, hay un gozo, hay una alegría por hacer aquello que vamos a hacer. Algo que debemos recordar, hermanos, es que el propósito siempre produce entusiasmo. Por eso dice el salmista David, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré a la casa de Jehová iré. ¿Por qué? Porque si tenemos un propósito para cierto día, ¿cuál es nuestro propósito? Adorar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios. Por lo tanto, nos entusiasma la idea, o nos debería de entusiasmar la idea de poder venir y estar aquí reunidos. No hay nada que te dé tanto ímpetu como tener un propósito claro. Por otro lado, el entusiasmo se disipa por falta de propósito. Por falta de propósito. Tenemos que aprender a que el propósito, hermanos, nos da cierto sentido de entusiasmo, ¿verdad? Puede cansar, puede ser a veces fastidioso incluso, pero mira el mundo, hermano. Sin ellos, sin un propósito, es peor todavía. Porque aquí es como dije yo, o sea, si no sales con tu carro y no sabes a dónde vas, ¿qué sentido tiene salir de tu casa si no sabes a dónde ir? Y por último, otro beneficio de conocer el propósito de Dios es conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Te prepara para la eternidad. Quizá esa es la cúspide de por qué tener un propósito en la vida, hermanos, es importante. Porque tienen efectos eternos, hermano. Vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. No estamos aquí, hermanos, para dejar secuelas temporales, ¿verdad? Puedes dejarle a tu hijo una herencia, pero lo que debes de preocuparte, o lo que nos debe de preocupar, hermano, es que ellos puedan llegar a la eternidad también. El mejor legado que uno le puede dar es que ellos conozcan del Evangelio, ¿verdad? Que ellos puedan tener una visión de Dios clara y correcta. El uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno. No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino para prepararte para la eternidad. Amén. Por eso el libro de Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Tenemos que pensar en base a la eternidad, siempre. Jesús todas sus enseñanzas las hizo con una perspectiva eterna, no temporal. No temporal. Todo lo que Él nos manda hacer tiene un sentido eterno, tiene un propósito eterno, tiene un diseño eterno. Incluso nuestra salvación tiene un fin eterno, hermanos. Por lo tanto, para nosotros es importante saber que si tenemos un propósito en la vida, tanto general como específico, eso nos va a ayudar a darle sentido a nuestra vida. Nos va a ayudar a darle sentido a nuestra vida. Amén. Amén. Simplemente para que podamos enfatizar ciertas cosas. Después vamos a ver propósitos específicos y más generales en cuanto a nosotros. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que apuntar? ¿Algo que opinar, hermano Pablo? ¿Algo que agregar? ¿No? ¿Todo bien, hermanos? ¿O ya están cansados? ¿No? ¿Nos va a dar copias? ¿Copias? El hermano no quiere escribir. ¿Qué opinan los hermanos? ¿Les doy copias? Es que luego las dejan por allá, hermanos, y me decepciona. Entonces ya digo, no, mejor voy a dar copias al que me pida copias. ¿Quieren copias? Pues sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces les doy copias, pues, porque no digan. Ya, que sí me luego ahí dejo. Bueno, no estoy hablando de ustedes, okay, de aquellos que dejan copias. Pero bueno, no, claro que sí, hermanos. Por supuesto, eso si les ayuda mejor, pues es mejor. Siempre es mejor si uno tiene los estudios, ¿verdad?
Muy bien, entonces oremos entonces para despedirnos, hermanos. Ha sido una bendición esta jornada dominical. Siga orando por este ministerio de los jóvenes, que ojalá que más jóvenes vengan. Y recuerden, la próxima semana nos reunimos a las 10:30. Terminamos un poquito antes de tiempo para trasladarnos. Y hermanos, necesitamos juntar unos 3 hermanos que nos ayuden, 3 para llevar las mesas. ¿Usted puede, hermano? Hermano. Pues no, si me vengo, quieren sentar los muchachos, por eso no le dije nada. No Oh. sé, a ver si yo le aviso y a ver Ok. si nos venimos todos, que me los traiga y ahí son los 3 si quieren. Bueno. O no sí. sé si los va a usar el hermano Wilmer también. Páguenme eso, hermano. Se queda todo.